¿Cómo les va? Bueno, aquí nuevamente vamos a charlar con Lucas Aldonati de Filosofía en Marcha sobre dos grandes pensadores de la filosofía alemana y mundial, Heidegger y Nietzsche. Así que aquí estamos nuevamente. Vamos a invitar a el amigo. Así es. Aquí estamos. Ya listos y dispuestos. Recién terminé de comer. Así que, ¿Qué hace, Javi? ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien. Acá, terminando una manzana. ¿Qué te iba a decir? Muy bueno la conversación anterior con Belén, la chica. Sí, gracias, Lucas. Sí, la No. verdad es una experta en ese tema, así que por eso la llamé. Bueno, contacto difícil de conseguir porque también como ella estaba mencionando en la conversación que tenían, sí, bueno, en 48 horas se opinó tanto y obviamente más de uno que habla son especialistas en todo y no son especialistas en nada al mismo tiempo. Entonces, sí, bueno, también no sabemos quién habla y desde dónde se habla. Entonces, realmente el espacio que pudieron crear ahí, muy bueno. Gracias, Lu. Sí, es la intención. Y es la intención, en parte también de este espacio, ¿no? Eh, la vez pasada hablé con Robbie Iglesill, haitiano radicado acá en Rosario. También estuvimos charlando sobre Haití. Bueno, nos dio toda una clase de historia de Haití, que yo algo sabía porque leí el libro de Susan Buck-Morss, Hegel y Haití, hace ya algunos años, donde, bueno, según la autora, la famosa dialéctica del amo y el esclavo, Hegel elabora inspirado en la Revolución Haitiana de Santo Domingo. Y en el libro, se lo recomiendo, es un librito así, chiquitito, yo me lo leí en una tarde, eh, trae todos los diarios de la época, incluso los diarios con los que desayunaba Hegel, lo cual es muy loco ver eso. Pero bueno, y Bien, nada, bien. también llamar a colegas como vos, que saben mucho, para, para hablar de lo que pinte. En este caso pintó Nietzsche y Heidegger, y bueno, aquí estamos. Eh, Sí. Tratamos de buscar ahí un temita general en común para poder, por lo menos, comenzar acá con esto que también justo estaba hablando con Jessica, que tiene la página de Filosofía para Vivir, y un poco también me estuvo pinchando la semana anterior y todo, porque decir, no, sumate, vamos a hacer un vivo, y ya venía hablando un poco con Leo, con el chico este también de Pensar con Sisek y demás. Sí, bueno, me voy a empezar a sumar también con usted. Y aparte que está este proyecto ya ahí medio en auge del tema de una suerte de simposio de filosofía argentina ahí medio gestándose también. Así que eso está más que interesante. bueno, te sumamos a la Liga de Filósofos del Conurbano. Eh, acá el representante de Bursaco, División Bursaco, como cha cha cha. Así que nada, acá andamos.
Eh, está el proyecto de militar la filosofía, así que bueno, vamos a ver qué surge. Y nada, con todo esto de la pandemia surgió esto. Y la verdad que te topás con gente muy buena. Sí, la verdad que sí, y de hecho, ya como para meternos ahí un poquito también en tema y ligarlo con esto que estamos hablando, le comentaba a Leo, que yo hace unos años cuando cursé la carrera y todo había tenido filosofía argentina y filosofía latinoamericana, y ahí en ese momento me había adentrado un poco con Carlos Astrada. Sí, Y, y él tiene esos textos del juego metafísico, el juego existencial, y cómo retoma justamente a Nietzsche y a Heidegger para pensar básicamente, no sé, por ejemplo, el nihilismo, pero desde la perspectiva pampeana, si se quiere. claro. Entonces, en algún punto, después también cómo eso influye en Kush y otros pensadores que, sí, bueno, esta idea de el curso de filosofía argentina comenzaba con esta pregunta, ¿no? ¿Existe filosofía latinoamericana? ¿Existe filosofía argentina? ¿Es posible hablar de filosofía? Y sí, bueno, ya en esa misma instalación o instauración de la pregunta, nos estamos condicionando, nos estamos limitando, nos estamos, condición quizás hasta inferior con respecto a la perspectiva europea y este y eso como que hay que tomar conciencia de que no tendría que ser así, ¿no? Es decir, bueno, como vos mismo estabas dando hace poco una seminario, unas clases sobre Kant. Es decir, bueno, hay que tomar a Kant, hay que tomar a todos estos pensadores y todo, y decir, bueno, ¿qué de todo eso nos sirve para realmente implementarlo en este pensar situado, si se quiere, o en este espacio-tiempo que nos interroga a nosotros hoy día? Claro. Sí, es una de las grandes preguntas, siempre hecha desde una óptica eurocéntrica, o hasta si se quiere, colonial, donde bueno, si hay algo de filosofía acá, es una filosofía regurgitada o segunda. Yo he tenido profesores que te dirán que no, que en donde yo estudié, tenía un profesor, había una ensalada de profesores para todos los gustos. Yo me formé con un hegeliano archirrecontra peronista, hasta los huevos el viejo, católico, discípulo de Andrés Mercado Vera, que fue el discípulo de Carlos Astrada. Tenía otro profesor que era nietzscheano, también nietzscheano hasta las bolas. No sé, me acuerdo que estaba en primer año y el viejo siempre iba con un maletín. El tipo daba filosofía antigua, filosofía contemporánea y metafísica. Entonces nos agarraba en primer año con una visión nietzscheana de la filosofía antigua. Y bueno, nos daba Giorgio Colli. Y bueno, un día en una de las primeras clases, no sé, citó a Nietzsche y tenía un libro de Nietzsche, tenía El crepúsculo de los ídolos en el maletín. Y decía, no, porque siempre hay que tener algo de Nietzsche a mano. Y era como, Un bigote, algo. claro, un mostacho, no sé. Y el viejo este nos decía que nada, que filosofía hay solo en Grecia y en Alemania, punto. El reto no existe. Y vos le decías, y los franceses y los británicos, nada, eso no es filosofía. Bueno, ¿qué es la filosofía, señor? Eh, pero bueno, y eso chocaba con un profesor que tuve, que era especialista
en la filosofía de la India. Y bueno, yo ahí tuve, digamos, la otra cara de la cuestión. A Dussel lo conocí por motus propio. A Strada también, de hecho, acá saqué uno de mis libros favoritos de él, que es este, El marxismo y las escatologías, donde a Heidegger y a Nietzsche les da como ya, les da a todos, les pega a todas lo que él llama el pensamiento escatológico. Este sería su lado más crítico. De hecho, el sábado cerró el curso sobre Heidegger, sobre la historia del ser, y lo cerré con la crítica de Strada. Expuse el tema, que acá tenemos hilo para cortar, si querés. No sé si leíste los aportes a la filosofía. Eh, Los Baitre de Heidegger. sí. Sí, sí, sí. Bueno, viste que él habla en el último apartado de, de Aletzte Gott, el último Dios. Eh, bueno, puse eso y para cerrar, cité a Strada, la crítica que él le hace en este librito a algunas de sus concepciones. Pero sí, desde ya la tarea es esa, un pensar situado por y desde América, y bueno, se trata de pensar desde acá, también con el lenguaje que uno ha aprendido, en parte es el de los clásicos occidentales, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pensar en qué medida esas categorías nos sirven y en qué medida esas categorías nos pueden llegar a oprimir de algún modo o resultarnos inútiles. Yo considero que el pensamiento que encontramos en Europa Occidental de filosofía y la profundidad que tiene, por ejemplo, no sé, el idealismo alemán, yo no la encontré en otra cultura. Y pienso que son fundamentales para incluso pensar nuestro presente, o sea, son las fronteras de nuestro presente. Las problemáticas trabajadas por Nietzsche son problemáticas tremendamente actuales, muchas de las trabajadas por Heidegger también. No se puede entender el capitalismo sin conocer a Marx, la crítica que éste le hace. Es toda una tarea. Pero bueno, desde ahí partir con la crítica, que es lo que ha hecho Dussel, por ejemplo. Porque hasta el propio Marx, al menos hasta 1863, fue eurocéntrico. Y lo tenés en 1853 en el New York Daily Tribune, un diario norteamericano, para el cual él escribía, justificando la invasión británica en la India, o diciendo barbaridades de Simón Bolívar, qué sé yo. Y eso tiene una traducción en la praxis, porque acá el diputado socialista Palacios, que fue el primer diputado de la nación socialista, salía a marchar con la oligarquía el tipo. Porque pensaba que la oligarquía era el capitalismo, que iba a generar el proletariado, que es el sepulturero del capitalismo. Entonces, apoyemos a la oligarquía y al imperialismo. Son cuestiones, no sé cómo lo ves vos. Sí, me quedé pensando también, yendo un poquito más atrás en lo que estabas compartiendo, decir, bueno, pero si un profesor ya se para al frente del aula y te está diciendo que el único lugar para hacer filosofía es Grecia y Alemania, ¿qué hacemos acá? O sea, cerremos Bueno, el instituto
cerremos la universidad de Sofía. Porque además también esto, el texto cuando lo saca, ¿en qué lo saca? ¿En español o en alemán? Porque Aparte, ya estarías completamente condicionado de decir, bueno, estás leyendo una traducción de algo que estás, obviamente, en esa interpretación que implica la traducción, ya te estás corriendo directamente, estás perdiendo todo eso, ¿no? Porque, bueno, de hecho es una postura muy heideggeriana, es decir, el ser se mostró en Grecia, se exactamente. ocultó durante siglos y lo traigo yo acá y lo pongo en la mesa, ¿no? Eh, Ah, y bueno, más allá de esas limitaciones también que presentan, decir, bueno, justamente, al mismo tiempo, en esto de que vos estabas dando el curso sobre Kant, sobre Heidegger, todo, algo que yo me pregunto todo el tiempo es decir, bueno, pero ¿cuál es por qué nos siguen interrogando? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que leerlos? Y, y de base de entrada digo, bueno, también en algún punto la experiencia que implica la lectura y atravesar esos textos que algunos son bastante áridos, si ya te genera una suerte de transformación en el lector, ¿no? Esto también lo discutía un poco o lo charlaba con un profesor de México que se especializa en Dostoyevsky y dice, bueno, Crimen y Castigo ya sabemos todo como es la historia, pero la experiencia de atravesar esas 900 páginas que es cada novela, es lo que en algún punto te va transformando y te va generando que vos amplíes tu perspectiva, cambies tu mirada, aprendas a situarte en las ideas que representa cada uno de los personajes de esa novela, etcétera. Entonces, si bueno, si únicamente nos limitamos en la postura a decir se piensa en griego e incluso este espíritu helenístico de la Grecia del siglo V no es la Grecia de hoy día. Entonces, sí, como que se mudó, ¿viste? Se trasladó, pasó por Alemania y todavía no sabe dónde va a caer de vuelta. Entonces, pasa esto, decir, bueno, ¿qué función tenemos al fin y al cabo nosotros en un instituto, en una sala de filosofía, leyendo a Kant acá en el conurbano? ¿En qué me soluciona? claro. Sí, es un tema que plantea un profesor mío que es uno de mis maestros, Andrés Brenner se llama. Eh, Tengo el librito de él por ahí, a ver si está acá. No, está en el armario. Tengo un armario plagado de libros. No, no lo uso para meter ropa. Eh, Ahí está. Más, ni siquiera está en el armario, porque no me entran los libros y tengo una pila de libros allá arriba. En fin, un quilombo. Viste Acá que uno va adquiriendo los libros y se van juntando, después ya no sabe dónde sí, hacer espacio. En Japón no los podrías tener, ¿viste? Porque los tenés que tener todo en la calle. sí. Y no sé, si fueron un hikikomori o no, esos, viste que japoneses que viven en los cibercafés. Sí. Bueno, no sabría dónde meterlos en un cibercafé, sería raro. Eh, pero bueno, no sé, son mis amigos póstumos, como diría Nietzsche. No sé, eh, van conmigo. Algunos han sobrevivido a algún viajecito. Pero bueno, el libro del señor Brenner es este, La escuela como práctica política, y él plantea justamente lo que vos señalás. ¿Qué sentido tiene darle a un pibe del conurbano una visión académica de Descartes, por ejemplo? O mismo de los pensadores en cuestión, Nietzsche y Heidegger. Yo siempre pienso, ¿no? La filosofía
en términos más prácticos, ¿no? Como una herramienta de crítica, en pos de, no sé, algún tipo de liberación posible, en la medida de lo posible. Eh, la otra vez un alumno me preguntaba, profe, ¿de qué va la materia? Y yo le digo, mirá, la idea es que ustedes primero la presento como una introducción a la filosofía, que ustedes puedan meterse si les interesa, si les gusta, y si no, bueno, aprueben la materia y sigan luego, cumplan con el trámite burocrático administrativo, eh, y mi intención es que se lleven herramientas que les permitan analizar la realidad, desarmar discursos, tener cierta capacidad crítica. Y eso es lo que te da a leer a grandes pensadores como Nietzsche, como Heidegger, o bueno, Hegel, o el que se te ocurra. Eso es lo que da la lectura de estos textos que son duros, que te cagan a piñas, pero que te enseñan. La visión que vos vas teniendo con los años, con la madurez, eh, con las escrituras también y demás, es cada vez más profunda. Y eso impacta en tu visión de la realidad. Y también te sirve para también leer entre líneas a los propios discursos filosóficos. En ese sentido nos sirve para pensar nuestra realidad, no solo para comprenderla, sino también para pensar por y desde acá. Hay pensadores que, no sé, el filtro situado de América Latina, por ejemplo, si nos ponemos a pensar desde acá, y por ahí no lo pasan. Eh, hay, estoy escribiendo un texto, un libro sobre la pandemia. Bueno, vos ya lo escribiste, así que, Estuve como Gille, que viste, ahí atento en el... claro, rápido, veloz. Es como que al tipo ya le informan lo que va a pasar, así ella lo tiene escrito antes. Claro. Todo el libro de Zizek es and so on, y así 100 páginas. And so on y citas de Lacan. Bueno, si Mauri nos está viendo de pensar con Zizek nos debe estar pegando. Pero es broma. Eh, y bueno, qué sé yo, no sé. Pinchurhan te habla del sujeto de rendimiento. El sujeto de rendimiento esto, el sujeto de rendimiento aquello. Yo planteo lo siguiente. El sujeto de rendimiento que nos presenta nunca tiene hambre. Y eso es propio de un primer mundo, como es Corea del Sur. Mirá, te hago un paréntesis ahí en esa reflexión. Es algo que yo le Sí. critiqué en el librito que escribí el año pasado. Digo, mi idea fue darle un giro al planteo de Zizek y al planteo de Byung-Chul Han, entre otros, decirle, bueno, pero esta sociedad que plantea es en Alemania. O sea, acá en Latinoamérica, que tenés sujeto de rendimiento puede ser. Ahora, hablar de una sociedad de rendimiento es otra cosa. Claro, tal cual. Bueno, después pasame tu libro, así te cito y nos compartimos en las historias, como acá. Claro, no sé,
El mismo filtro se lo puedes aplicar a Foucault. En las cárceles de Argentina, donde los pabellones de población manda el preso, vos entrás y te recibe limpieza. El limpieza es un preso. Y es el preso que maneja el pabellón de población y el que impone su política. Y si el tipo tiene código de la vieja escuela, como dicen ellos, es decir, de los chorros de antes, que respetaban al resto de internos, que no le robaban las cosas a los demás, entre otras tantas cosas cruentas que pasan en las cárceles, bueno, las zafás un poco. Ahora, si el tipo es antichorro y tiene una banda y te roba las cosas y te convierte en gato, te mulea y se abusan de vos en grupo, bueno, ahí estás al horno. Entonces, ¿qué disciplina hay? Ahí. Entonces, si uno les aplica el filtro situado, hacen agua. Es como vos decís, de lo que sucede en Alemania, o en el caso de Han en Corea del Sur. Entonces, eso pasa cuando uno se pone a pensar desde acá, ¿no? Desde la marginalidad, si se quiere. Y además esto, ¿no? También en esto que estabas mencionando, es decir, ya de por sí la tarea de la filosofía o del filosofar te exige algo tan, no sé si básico, pero tan fundamental como la lectura y con poder comprender la comprensión de texto, el poder abstraer las ideas también, es decir, bueno, generalmente, por lo menos en la currícula, está filosofía en el último año. Entonces vos tomás, tenés a los alumnos y decís, bueno, ya tienen que venir todo con un componente, si esto para qué me sirve en matemática, esto para qué me sirve el análisis sintáctico en literatura y demás, cuestiones de historia. eh, Todas esas herramientas, inevitablemente en filosofía, vas tomando un poco de cada cosa para poder decir, bueno, te voy a hablar de Friedrich Nietzsche, nace en 1844 en Requén y tenés que situar, necesitas ahí hablar de geografía, hablar de un contexto histórico, de por qué se venía pensando, cuál es la propuesta de cambio del pensamiento de Nietzsche, la relación incluso de decir, bueno, estoy enseñando a Nietzsche, sea en un centro de educación formal, un colegio, una universidad, lo que sea, hablar de un pensador al cual le dieron una patada y lo sacaron de la universidad. Y después, no sé, pues Heidegger, por mencionar el otro ejemplo de que nos cita acá, decir, bueno, también duró muy poco tiempo dentro del ámbito universitario y han sido referentes de la filosofía y de su época, de su contexto, estando por fuera de esa enseñanza estricta universitaria. De hecho, hasta la condena heideggeriana y todo, decir, bueno, esa cátedra de hermenéutica de la Universidad de Freiburg y demás, cerrarla por todo lo que implicó después en el contexto político del siglo XX. Entonces, y bueno, al final me estás enseñando, se genera también esta tensión entre te enseño filosofía, necesito recaudar todos esos elementos y esos saberes previos para que vos puedas enfrentarte al texto y adquirir esa postura crítica, por un lado, y después por el otro decir, bueno, te voy a enseñar a un tipo como Nietzsche que, o sea, no es bienvenido en prácticamente ningún lado porque lo que toca lo desarma todo, ¿viste? Entonces genera una suerte de compromiso, una suerte de tener que desarticular pensamientos, ideas y cuestiones que decir, ni siquiera ya la academia quiere hablar de Nietzsche. Se enseña un Nietzsche desde la interpretación de Deleuze, de Derrida o de otro pensador que fuera, y se trata de esquivar, adentrarse en los textos de Nietzsche propiamente o de varios otros filósofos también.
Sí, sí, de hecho, lo que genera la academia son especialistas. Eh, y lo que suele pasar con la especialización es que si vos agarrás un paper, por ejemplo, las monografías que se publican en revistas académicas o en congresos, eh, suelen ser interpretaciones que se meten en la discusión de dos intérpretes, por ejemplo. Ni siquiera yo vengo de la escuela de ir al texto mismo. Por más que te arruine la vida, y bueno, es así esto. Eh, pero bueno, lo que tenemos hoy son interpretaciones de interpretaciones, no se va a los autores. En general, siempre hay excepciones, por supuesto, pero tenés artículos o monografía de, no sé, como zarpado, 10 páginas sobre un intérprete y su discusión con otro intérprete acerca de un mismo autor. Entonces, la filosofía en ese sentido languidece. Si nadie hace lo que haces vos en tus textos, o lo que pretendo hacer yo en lo que estoy escribiendo, que todavía está todo verde, no sé si está verde, pero tengo que sentarme a escribir, soy bastante vago. Eh, lo admito. Eh, y estamos al horno. Yo tengo colegas, he tenido colegas que tienen títulos de doctorado y nunca leyeron La crítica de la razón pura entera, o Ser y tiempo entero, y Hegel, ni olvidate, tengo colegas que ni lo vieron y lo ponen en el programa y los alumnos le preguntan, ¿y cuándo vamos a ver a Hegel, profe? Después no hace falta, no llegamos. Eh, así que nada. Eh, pero bueno, la tarea es esa. Yendo a los pensadores que nos convocan. ¿Vos cómo enseñás a Nietzsche en la escuela secundaria? Bueno, de hecho, es los autores que más leo o que más leí durante este último tiempo fue Nietzsche y Heidegger. Y generalmente es como que trato de enseñarlo lo menos posible, porque viste, sale a uno esa suerte de querer explicar todo a partir de Nietzsche o querer explicar la historia de la filosofía a partir de Heidegger, y uno termina cayendo en esa propia trampa. Entonces, me gusta más a la hora de enseñar autores, no sé, meterme con Marx, meterme con Hegel, meterme con filosofía antigua y demás, y no como dedicarle tanto tiempo a Nietzsche y Heidegger, pero sí recuerdo varias clases sobre todo el tema del nihilismo y relacionándolo todo con esta suerte de tomar el nihilismo como una enfermedad y básicamente explicarle, decir, bueno, cuál es la preocupación o cuál interpretaría yo que sería la preocupación principal de Nietzsche. Y digo, bueno, la vida. A Nietzsche le interroga la vida. ¿Y qué es vida? Una relación, una tensión entre salud y enfermedad. Y ahí se entremezcla una suerte de combinación entre la vida y la experiencia del propio Nietzsche, su biografía, y cómo eso está volcado en sus textos. Entonces, en toda esa relación, en todo ese juego, es decir, bueno, ¿por qué él considera que la vida tiene un sentido trágico, está impregnada de este sentimiento trágico? Y dice, bueno, pero justamente lo que más me enseña, lo que más me llega y me empuja a superarme son estos momentos, estos tiempos de enfermedad. Dice, porque si no lo otro, cuando te lleva a la costumbre, te lleva a la comodidad, te termina socavando, ¿no? Te termina sepultando eso y no genera este movimiento de la voluntad y este intento de superación.
Entonces, ahí, desde esa lectura, decir, bueno, ¿qué pasa? Obviamente, cuando lo tratás con adolescentes, decir, bueno, ¿qué pasa en sus vidas? ¿No? Buscarle la vuelta desde ahí. Es decir, algún equilibrio tiene que haber entre esta salud y esta enfermedad y bueno, ¿cómo se están dando estas fuerzas, estas pulsiones en algún punto? ¿Qué relaciones con su familia, con ustedes mismos, con el contorno, los contextos en los que ustedes se mueven, sea el club, la escuela, otros lugares? Entonces, ir buscándole la vuelta desde ahí, ¿no? Y después, una vez que abarcamos ese concepto de vida, a mí me gusta una temática de Nietzsche que me parece bastante práctica para el adolescente, sobre todo, que es el tema del juego, de la risa y de la danza, que aparece como una suerte de motor de superación de todo ese sentimiento trágico. Es decir, bueno, inevitablemente, decir, nacemos y tenemos que morir, o vida implica muerte. ¿No? Todo este juego también que aparece entre Zoé y Oz, también que lo retoma de esta lectura de los griegos, y decir, bueno, este movimiento de inevitablemente las cosas retornan eternamente, ¿no? Lo bueno, lo malo, que nosotros ponemos o quién pone esa medida de valor a las cosas, de este ciclo, de este movimiento, hasta incluso de Fisis griega, ¿no? Que después va a retomar Heidegger también, ¿no? Este movimiento de la naturaleza que de la perspectiva moderna perdimos. Es decir, bueno, los griegos lo vieron tan claro y no sé qué pasó en el medio que perdimos esa visión cíclica de las cosas. Es decir, bueno, hay que, vida implica esa muerte también, ese sufrimiento de despedida, de desprenderse de todo lo material y retornar a eso, y sin embargo tampoco caer en esa tentativa del absurdo, sino que Nietzsche te implica esta necesidad de introducir sentido a las cosas, crear del mundo una obra de arte o hacer del mundo una obra de arte y hacer de cada uno de sí mismo también una obra de arte, ¿no? Esto de ser artista de nuestras propias vidas. Entonces, de esa perspectiva decir, bueno, si el sufrimiento es inevitable, como postula Schopenhauer ahí en el mundo como voluntad y representación y demás, decir, bueno, también no podemos hacer una anulación de la voluntad, sino que, bueno, hay que vivir, hay determinadas reglas que no dependen de nosotros, pero sin embargo aprender a jugar con esas reglas, a reírnos de esas límites, de esas carencias, de esas necesidades, que también aparece bajo la fórmula ahí de amor fati. Entonces, y el tema de la danza. Entonces, si tenés adolescentes que hacen algún deporte, juegan algún tipo de juego, o que practican el tema, o cuando salen a bailar, o que practican danza, vas tomando elementos desde ahí también para poder implicarlos en esa postura de superación, ¿viste? Claro. Sí, en el caso de Heidegger, bueno, el tema de la muerte impacta mucho. Más en los adolescentes, que tienen muy presente eso. Entonces, eh, nos moviliza mucho el hecho de pensar, ¿no?, la muerte como la más certera posibilidad. Y bueno, yo lo que planteo son reflexiones en ese sentido. Que se pregunten qué es la muerte, cuál es la relación entre tiempo y muerte. De hecho, yo lo que les hago hacer, eh, siempre que inicio, ¿no?, un curso de filosofía, es una pequeña actividad.
y es que hagan, que redacten problemas filosóficos. Les Mm. explico, les explico qué es un problema filosófico, qué hace que sea un problema y qué hace que sea filosófico. Y bueno, los van redactando y uno de los temas que aparece siempre es la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? O por ahí se quedan cuando les decís, por ejemplo, no sé, que siempre experimentamos la muerte del otro. En nuestra propia muerte, en cierto sentido, no la vamos a experimentar jamás. Cuando querramos experimentarla vamos a estar muertos, o sea. Sin embargo, es lo que determina el sentido de nuestra existencia, de nuestra finitud. Eh, Pensar el hecho, como les explico al Dasein, como ser posible. Esto alinea con lo que vos señalás de Nietzsche, la capacidad de crear sentidos, de darle un sentido a la vida, de no convertir en un desierto la propia vida, por más que el desierto crezca, por más que, hablando en criollo, el planeta se esté yendo al carajo, porque la realidad es esa. Eh, Cuando Nietzsche dice que el desierto crece, justamente lo que señala es eso. Las capacidades, o sea, la idea de plantear la filosofía desde un punto de vista situado es justamente eh, tratar de romper con esa capacidad que tiene el nihilismo de reproducirse a través de mecanismos que aparentemente lo llenan o que lo superan, pero que en realidad lo están reproduciendo. Eh, Trato de que piensen en ese sentido. Heidegger sirve mucho para pensar otras lógicas. Cuando habla del otro comienzo, cuando propone en los aportes a la filosofía, al final, una sigética. Sigética viene de Sigán, el griego antiguo significa silencio. Hay una lógica del silencio, si es que así puede hablarse. Eh, Sirve para pensar de otra manera. Cuando plantea la cuestión que te mencionaba al principio, ¿no? El último Dios, como totalmente otro de lo que acostumbramos a entender por Dios, sin ningún tipo de ismo, sea deísmo, sea ateísmo. Y otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, sí, son pensadores que nos sirven para replantearnos nuestra propia existencia. O sea, esa es la profundidad de su pensamiento, a la que uno tiene que enfrentarse. Y en parte, bueno, son los horizontes de nuestra propia existencia. Así piensa también, por ejemplo, Edgardo Albizu a Hegel y a Heidegger. Así que bueno, al La menos, verdad sí, que Heidegger y Nietzsche he recurrido mucho a ellos porque realmente tienen una visión o una agudeza para ciertos temas que ahí te das cuenta cómo resaltan, decir, bueno, pudo haber 500 tipos pensando este problema, pero esa facilidad y esa agudeza para poder captarlo, tomarlo y volcarlo después en un papel
es increíble. Porque, a ver, el, el tema del ser para la muerte o demás, y bueno, está bien, el problema es un tópico filosófico que, sí, bueno, en la historia de la filosofía lo trabajan incontable cantidad de pensadores, pero ¿por qué abordarlo desde Heidegger? Hay algo también que aporta Heidegger, sea en Ser y Tiempo, o sea en escritos posteriores, eh, sobre la temática, más allá de la complejidad del lenguaje, cierto juego también que hace cada uno de Nietzsche y Heidegger con la escritura, cómo juegan con el modo de escribir, que va haciendo y va acompañando obviamente al pensamiento de ellos, decir, bueno, ¿por qué uno cuando lo lee queda asombrado? Implica después una dificultad poder transmitir eso que uno leyó, para explicarlo sobre todo, eh, y, y lograr también ese asombro cuando lo estás por enseñar, mantener ese juego también. Y ahí pensaba también de vuelta en este texto de Carlos Astrada, que él justamente toma, ¿no? Esto de el estar en el mundo es un estar ya jugando, dice, ¿no? Y trae también esto que es interesante en algún punto para la temática adolescente, lo del auténtico y lo inauténtico, ¿no? Cómo se perciben ellos en sus grupos, con sus propias características, el propio carácter, cómo se posicionan eh, a la hora de elegir hasta, no sé, gustos musicales, gustos de las cosas que le gusta hacer y todo. Ahí es como también hay toda una suerte de imaginación y lo que implica la didáctica, la pedagogía, de poder llevar estos temas y postularlos para captar ese interés también. Claro. Sí, no es tarea fácil, como bien señalas. De hecho, incluso en los cursos que he dado, bueno, este último de Heidegger, donde me meto en cosas bastante duras, en los aportes, que bueno, ya si Ser y Tiempo es jodido, los aportes son recontra jodidos, son más jodidos. Eh, Nada, cuando les hablo de la verdad del ser como abismo, eh, la fundación del tiempo-espacio y todos esos temas que son bastante duros, a los que hacen los cursos conmigo, que algunos son avanzados, no son alumnitos de secundaria, les cuesta un huevo. Y es normal, porque es muy difícil. Eh, Así que bueno, en la escuela secundaria siempre trato de ser lo más llano posible, pues si no los pierdo. No me meto en esos temas, trato de pensarlos desde ellos. O sea, de partir de sus inquietudes, de sus interrogantes, y a partir de ahí hacer algo. Siempre relacionado con el autor que estamos trabajando o la problemática trabajada. Lo auténtico y lo inauténtico sirve para eh, cuestionar los modos de existencia que ellos asumen a la hora de decidir ser alguien o hacer algo. Eh, Yo hay una materia que es proyecto de investigación en ciencias sociales, no sé si la has dado. En la No, escuela secundaria, en la escuela secundaria la podemos dar, al menos en el estado. Y bueno, aprovecho y les doy
todo el arsenal que tenemos para pensar esas cuestiones, ¿no? Las cuestiones sociales, desde Marx, desde ya, Marx, Zizek, y hasta también, si uno los critica, también hay que darlos, ¿no? Foucault, Kant, y les sirve para pensar su propia realidad. Tengo alumnos que van a investigar sobre, no sé, los estereotipos en la danza, por ejemplo. Justo mencionaba la cuestión de la danza, bueno, ahí tienen hilo para cortar. La cuestión del suicidio aparece siempre. Les fascina la cuestión mortuoria. Vos le podés explicar la felicidad en Aristóteles, sí, bravo, viva la virtud. Ahora, les hablas de la muerte y están así. Suicidio. Eh, Así que nada. Eh, Heidegger es un tópico obligado, ¿no? Para pensar la muerte. Pero le sirve. Afortunadamente ahí ves que hay, hay una filosofía aplicada que les puede servir de algo. O incluso a veces te topás con estudiantes que ya están leídos, que ya vienen con un propio acervo bastante crítico. Así que en ese sentido sí nos sirve, claramente. Bueno, lo que vos mencionás de Astrada para pensar nuestra propia realidad, nuestra propia argentinidad, nos sirven. De hecho, si uno apela al texto fundante de lo que es la filosofía latinoamericana, que si me das unos segunditos te lo busco y lo traigo. Dale, Eh, aprovechamos el espacio para poner publicidad, si no. Poné, publicá tus libros. Ah, aviso, van 52 minutos de vivo, no sé, Instagram a mí no me quiere, así que a los 60 minutos se corta, solo. Bueno, Así que bueno, estamos bajo la bota del gran hermano. Eh, viste, son así, es un tiempo cronológico que nos va devorando inevitablemente y, viste, te ponen esa finitud, te ponen la muerte ahí presente todo el tiempo en Instagram. claro, Este, bueno, espacio publicitario. y no sé si habrán escrito algo acá abajo, voy leyendo, nos ponen el gato de Hegel. eh, Igual lo de la crítica también de la filosofía y de los modernos, sobre todo, tiene una postura ardua y bastante dura sobre Latinoamérica, bueno, y sobre todo todos los otros continentes. Había leído algo de Feynman también, que escribieron José Pablo Feynman. Acá, pensar con Zizek, son linda gente. Este, a mí me gustan los filósofos medievales y me dicen que eso no es filosofía. Me ha pasado. Es un clásico que te digan eso en medieval. Había un grupo de filosofía moderna que decía, bueno, acá comienza la filosofía, todo el resto para atrás, Claro, pseudo filosofía. claro. Y bueno, el propio Hegel en las lecciones de historia de la filosofía dice, no me pongo las botas de 1000 leguas, me salteo la Edad Media y oh, Descartes y de nuevo estamos en casa. Eh,
Sí, no. De hecho, los que organizaron el profesorado donde yo estudié, que la mayoría son de la UBA, eh, nos pusieron de lengua, viste que tenés griego y latín. Bueno, a nosotros nos pusieron griego antiguo, no vimos latín. Porque el latín sería, en la visión heideggeriana, ¿viste? El latín sería una mala traducción del griego antiguo. Entonces el latín lo tuve que estudiar solo, por mi cuenta. Así que nada, esa visión, como dice Dussel, ¿no? El inocente, hay inocente que está represente. Al menos en algunos profesores, como te mencioné, tenía otro que era especialista en oriental, que obviamente el lichano no lo podía ni ver, el, el fana de Nietzsche, que ese le, mirá, cada 15 de octubre el tipo le hacía la torta y simbólicamente le festejaba el cumpleaños. Eh, y se juntaba con otros compañeros de él que eran nichianos. Onda, bueno, feliz cumpleaños. Nunca llegué a tanto, ¿no? Y mirá que llevo años leyendo a Nietzsche y no llegué a tanto. Sí. Esa taza es de Nietzsche. ¿Esta? No, esta es del Principito. Ah, bueno. No, yo los tengo acá. Sí, medio enfermito también. Bueno, La acá de, tengo. la de Nietzsche, la de Nietzsche la tengo, la dejé abajo. Ah, no sé, yo tengo acá el Cabezón y a Hegel. Y a Hegel. Bueno, el libro que iba a traer es este. Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Que es quizá el libro fundador de la filosofía latinoamericana, al menos del siglo XX, ¿no? De la que más conocemos ahora. Y acá están Osvaldo Ordiles, Hugo Asman, Mario Casalla, Horacio Cerruti, el famoso Carlos Cuyén. Está obviamente Dussel. Está Rodolfo Kusch. Está Arturo Roy, que es Canone, entre otros. Y en el caso de Dussel, él parte de la dialéctica hegeliana. De hecho, el artículo que él escribe, que se llama El método analéctico y la filosofía latinoamericana, discute justamente con la dialéctica hegeliana y las categorías, que no son categorías, no, son los existenciarios del Dasein, le sirven para pensar nuestra propia existencia como latinoamericana y demás, pero bueno, siempre atravesado por Levinas, el Levinas de Totalidad Infinito. Así que sí, realmente nos sirve para pensar nuestro presente. No para quedarnos en ellos, por supuesto. Además, creo que ninguno de estos pensadores se quedó con sus antecesores. De hecho, se dan con un hacha entre ellos mal. Bueno, Heidegger a Nietzsche es reducirlo lo máximo posible para decir este es el último gran metafísico. Y que agradezca que le dice gran metafísico, gran, Ya, eh, sino que intenta reducirlo lo máximo posible. bueno, Lu, quedan 20 segundos. ¿Tenés ganas de hacer segunda parte? Hacemos unos minutitos más, ¿te parece? Así mañana para levantarse temprano también. Dale, 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 dale. dale. Corta en 5, 4.